Idò, vinga, seguim, iniciem aquesta segona hora de programa, 9 i 2 minuts, en aquest 4 directe d'avui, aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, i anem a xerrar en els pròxims minuts amb aquesta persona que ja ens acompanya en aquests estudis d'Esparvi de Palma. Es trata del señor Julián Ruiz Bravo, él es el portavoz de Escuela de Todos, ¿no? Señor Ruiz Bravo, muy buenos días. Buen Buenos día. días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, parece que ustedes, esta plataforma Escuela de Todos, creada por Sociedad Civil y Plis Educación, han desistido o desisten, ¿no?, de seguir reclamando en los tribunales bueno, ese derecho a poder recibir educación en castellano, ¿no?, a raíz de esa última sentencia del Tribunal Supremo. Ahora usted no lo matizará y no lo explicará, esa última sentencia del Supremo que avalaba este modelo lingüístico aquí en las aulas de Baleares, ¿no? Sobre ese porcentaje del 25%. ¿Es así? ¿Ustedes se rinden? No es así. Usted habla de una sentencia cuando ha habido recientemente 3 sentencias. Sí. La primera sentencia sobre un recurso que interpuso Plis Educación, por favor, que forma parte, como usted ha dicho, de Escuela de Todos, pidiendo un cambio normativo para que en todos los centros de Baleares se pudiera estudiar al menos en castellano en el 25% del horario lectivo y en una asignatura troncal o de carácter análogo. Este recurso lo rechazó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, alegando que planteamos una petición de cambio normativo y que el Tribunal Superior no es la instancia competente para... Se había dicho el Tribunal Supremo, pero efectivamente es el Tribunal Superior. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que no era la instancia competente, que nosotros teníamos que haber planteado en todo caso el recurso como una solicitud de protección de derecho subjetivo. El caso es que presentamos una petición de cambio normativo y no entró, por lo tanto, el Tribunal Superior en el fondo del asunto, ya que no era competencia suya. No ha avalado ningún modelo, no ha dicho que el modelo de inmersión lingüística que se aplica ahora sea correcto o no sea correcto. En esa sentencia no se dice que nuestra pretensión sea correcta o no correcta, simplemente que el medio que planteamos nosotros no era el adecuado. Punto. También lo rechazó por una desviación procesal, ya que en la fase contenciosa introdujimos 3 proyectos lingüísticos que no se habían citado en la fase administrativa. Pero como he dicho antes, ha habido 2 sentencias más, estas mucho más importantes, que se dictaron el 14 y el 17 de septiembre, interpuestas por padres, asesorados por nosotros, por padres que reclamaban para sus hijos, en los centros donde estudiaban, la enseñanza en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y en una asignatura troncal o de carácter análogo. Pues bien, en estas sentencias el tribunal ha abierto una brecha en el sistema actual. Y esto hay que decirlo con claridad. A pesar de que el Partido Socialista, a pesar de que las entidades catalanistas, independentistas, etcétera, y también los partidos políticos independentistas de Baleares hayan dicho que estas 2 sentencias consagran el modelo educativo balear, no es cierto. Lo voy a explicar ahora. El tribunal rechaza que los padres puedan exigir que en el centro en que estén sus hijos se estudie en castellano. También en castellano, no solo en castellano y en catalán. Pero dice, en la fundamentación jurídica quinta, fundamento jurídico quinto y sexto, dice con muchísima claridad que los padres tienen derecho a recibir una enseñanza bilingüe, sin establecer porcentaje. Y que en cada zona escolar y en cada municipio debe haber centros que impartan enseñanza bilingüe. Que la autonomía de los centros no es absoluta, que cuando la autonomía de los centros entra en conflicto con el derecho de los padres a recibir enseñanza en castellano, debe primar el derecho de los padres. Y que, por lo tanto, la Administración, es decir, el Gobierno balear, la Consejería de Educación, debe arbitrar las medidas necesarias para que en cada municipio haya centros donde se pueda estudiar en las 2 lenguas, para que aquellos padres que quieran estudiar en 2 lenguas tengan preferencia para entrar en esos centros. Esto lo dice la sentencia. Es algo muy distinto a lo que han estado pregonando de que ha sancionado esta sentencia, ha sancionado el actual modelo.
Evidentemente no satisface del todo nuestra petición. Entonces nos estamos planteando, o por lo menos las familias están planteando, recurrir a casación para que no solamente sea en cada zona escolar, en cada municipio donde haya centros, haya algún centro que tenga enseñanza bilingüe, que sea en el centro en que están sus hijos matriculados, igual que ocurre en Cataluña, con las sentencias que en Cataluña se han dictado. Y este es el panorama, es decir, es algo muy distinto a lo que se está pregonando. No se ha dado carpetazo, se ha abierto una brecha. Ahora mismo, para el próximo curso escolar, el Gobierno balear perdón, tiene la obligación de indicar cuáles son los centros en cada municipio que imparten, en cada municipio o zona escolar, porque Palma tiene más de una zona escolar, imparten enseñanza bilingüe, para que los padres en la solicitud de centros puedan elegir esos centros. Y además tengan preferencia para elegir esos centros. Y tendrán preferencia por encima de cualquier otra circunstancia baremada. Por encima de la proximidad del centro, por encima del nivel de renta, por encima de cualquier otra circunstancia. Porque lo dice claramente. Los padres tienen derecho a una enseñanza bilingüe. Bilingüe con este matiz, ¿no? Que hablamos de un 25% en castellano. Es decir, no es un bilingüismo real ni equiparable, ¿no? No, el tribunal dice que no puede establecer un porcentaje determinado. Eso es lo que no satisface la petición de los padres. Pero dice que debe haber presencia de los dos idiomas, que el sistema... Al menos un mínimo, ¿no? Claro. Sí. No establece, puede ser un 10, puede ser un 40%. Hay un límite, evidentemente, que es el 50%, que según la normativa y según la Ley de Educación de Baleares... el famoso decreto de mínimos. Sí, exactamente. Reservado al catalán, a la enseñanza en catalán. Pero en ese margen puede haber un 25%, un 30%, un 40%. No establece la obligación de un determinado porcentaje, pero sí dice que debe haber conjunción lingüística. Que la conjunción lingüística, que es el sistema que rige en Baleares, no puede ser una fórmula vacía. Lo dice claridad, no puede ser una fórmula vacía. Tiene que ser efectiva y real. Y a cualquier padre que lo pida, se le ha de conceder este derecho. ¿Y ustedes ven predisposición del actual gobierno a cumplir estas sentencias? Porque estamos en un país en el que muchas veces esas sentencias no se cumplen, ¿no? Y tampoco pasa nada. ¿Ven ustedes predisposición del actual gobierno o se la formularía de otra manera, ¿no? ¿Están ustedes satisfechos o decepcionados con la política lingüística del actual gobierno y con lo que está haciendo este actual gobierno en cuanto al sistema también educativo? Lamentablemente no vemos voluntad en el actual gobierno de cambiar las cosas. Lo que vemos es un deseo de continuar con la inmersión lingüística de facto, maquillándolo con algunas medidas faltas de sustancia, con tal de no incomodar al sector nacionalista dominante en los centros escolares, en los profesionales de la educación. Yo como profesor sé perfectamente que es así. No quiere, simplemente hará caso omiso, seguramente haga caso omiso a las instrucciones de esta sentencia. Como usted ha dicho, hay como un desprecio en algunos casos, en algunas circunstancias, a las decisiones de los tribunales. Ya lo vimos en Cataluña, que a pesar de repetidas sentencias en las que se obliga a que en todos los centros de Cataluña al menos el 25% sean en catalán, como el Poder Ejecutivo se niega a acatar estas sentencias y utiliza toda la ingeniería legislativa posible para entorpecerlas. Y aquí en Baleares, de forma más civilina, pero están en la misma situación. No quieren hacer nada, lamentablemente. Es así. Sí, pero sorprende hasta cierto punto, ¿no? Porque, claro, veníamos de 8 años, efectivamente, con un gobierno que no se escondía, el gobierno de Esquerras, no se escondía en este sentido y lo manifestaba de manera clara. Claro, cabía esperar un cambio, ¿no? Al menos, ¿no? Al menos sí. Es lo que parece que votó la gente y votó la gente, ¿no? En el 2023. Pero bueno, usted dice que cambios más bien pocos, ¿no? No ha habido ninguno. Es cierto que en la campaña electoral el Partido Popular hizo bandera de que iba a conseguir una enseñanza bilingüe. Sí, sobre todo de ese derecho a la libre elección, ¿no? Exactamente, pero no ha hecho nada. Simplemente se ha sacado de la manga un plan piloto en el que no eligen los padres, sino eligen los centros.
Ese plan piloto nosotros a la Consejería de Educación, al principio de la legislatura, dijimos que no tenía ningún sentido, ya que si no se da la libertad de elección a los padres y se le da la decisión a los centros no van a sumarse a ese plan piloto. Y de hecho, ningún centro público se ha sumado a ese plan piloto, solo algunos centros concertados. Pero son los centros públicos, porque así lo dice también la sentencia de la que he hablado antes, dice que tienen que ser centros públicos, no centros concertados, centros públicos los que garanticen la enseñanza bilingüe, de conjunción lingüística. Pues sí, nos ha decepcionado mucho, porque la situación es la misma que con el gobierno Armengol, pero de forma mucho más hipócrita, porque el gobierno Armengol al menos era claro: inmersión lingüística a muerte. El catalán no se toca, ese era el lema. Claro, claro. Pues el gobierno actual viene a decir exactamente lo mismo, pero de forma hipócrita. Dice que no, pero realmente es así. El catalán no se toca. Y ese plan piloto simplemente es un trampantojo, un engaño para hacer creer al electorado, pero el electorado no es tan ingenuo, porque lo ve claramente, que está haciendo algo por la enseñanza bilingüe. No está haciendo nada, porque está dando la decisión de enseñanza bilingüe a los centros, no a los padres. Entonces eso no tiene ningún sentido. Tienen que ser los padres los que puedan elegir la lengua. Y no se tiene que limitar solo a la primera enseñanza, es decir, a la enseñanza de infantil de 3 a 6 años y luego los 2 primeros de primaria. Porque eso está blindado por la Ley de Normalización Lingüística. Eso no es ninguna novedad. Se tiene que extender a todo el sistema educativo obligatorio y básico, desde los 0 años hasta los 18. Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo en los centros, ¿no? Escolares y sobre todo en los centros públicos. ¿Y por qué cree usted que el gobierno no se atreve realmente a cambiar cuando tiene una mayoría o podría tener una mayoría importante, ¿no? Entiendo que aquí contaría con el apoyo. De hecho, es una de las reclamaciones fundamentales de su socio de investidura, que es Vox. ¿Por qué cree que no acaba de atreverse a dar esos pasos? ¿Por temor a lo que dicen algunos, ¿no? A que vuelva a haber una rebelión y otra manifestación y las camisetas verdes vuelvan a salir a la calle? ¿O...? Sí, supongo que ese es el temor. La mayoría la tiene, la mayoría parlamentaria. La tienen para hacer una reforma profunda y modificar el decreto de mínimos. No es tan complicado, es bastante sencillo de hacer, pero no lo quieren hacer porque primero saben que en los centros escolares la mayor parte de los profesores están activa o pasivamente, porque muchas veces es de forma pasiva, conformes con el sistema de inmersión lingüística pura y dura. Y lo consideran prácticamente un motivo de guerra, un motivo de lucha. Y tienen miedo de enfrentarse. Creen que van a volver las camisetas verdes, como usted ha dicho. Yo creo que si son claros y decididos, las camisetas verdes no volverían. Habría inquietud, habría, vamos a decir, movimientos en contra, pero se impondría directamente la voluntad del gobierno. Pero no quieren que este tema esté silenciado para que pase desapercibido y tal vez desenterrarlo un mes antes de las elecciones para volver a decir, mediante referencias o circunloquios, que sí, que van a ir por las 2 lenguas vehiculares. Pero los hechos son los que mandan, no las declaraciones hipócritas, sino los hechos. No se ha hecho nada y no se tiene voluntad de hacer nada. Nosotros hace tiempo que hemos pedido una reunión con la Consejería y con la presidenta del Gobierno, desde que tuvimos la primera al principio de la legislatura. Le iba a preguntar, ¿no? ¿Se han reunido a lo largo de la al principio de la legislatura, pero muy al principio, ¿no? Cuando tenían que ser simpáticos con todo el mundo. Sí, en esas reuniones de cortesía, de presentación al principio de la legislatura. No más, no. Bueno, saben perfectamente lo que nosotros defendemos, o sea, que si no nos reciben es porque saben que les vamos a decir lo que decimos en nuestras notas de prensa, en nuestros comunicados.
y tal vez pues no quieran perder el tiempo. Pero aún estamos esperando. Pero tan difícil es conseguir que en los centros escolares también se practique ese bilingüismo real que vemos en la calle, ¿no? Y convivan. Yo no digo si por igual, ¿no? Igual, pero bueno, al final trasladar lo que pasa en la calle a las aulas, ¿no? Para que nuestros jóvenes también se puedan educar en las dos idiomas oficiales de nuestras islas, ¿no? Y luego ya el porcentaje, pues es un 60-40, un 70-30, pero no sé, tan difícil es de aplicar eso, de legislar eso y de que también haya gente que lo entienda. Pues no es difícil, simplemente es tener voluntad. Porque además lo hemos mantenido siempre, ¿no? Vamos a ver, las lenguas no tienen derechos, los derechos son de las personas, ¿no? Y no se puede entender que haya gente que no tenga ese derecho a educar o a que su hijo pueda recibir parte del contenido curricular, al menos en el idioma oficial del Estado, ¿no? Además también, evidentemente, del idioma, en este caso, autonómico nuestro o propio, ¿no? Como es el catalán que se habla aquí en las islas, ¿no? Exactamente, no es nada difícil. Nosotros, contrariamente a lo que dicen de nosotros, que nosotros defendemos enseñanza solo en castellano, no es verdad, nosotros defendemos enseñanza bilingüe, porque consideramos que pedagógicamente es lo más adecuado para la formación del alumno. Ese argumento que utilizan los contrarios al bilingüismo, favorables a la inmersión lingüística, de que el castellano prácticamente se aprende solo en la calle, es un argumento sorprendente. Con ese argumento, en Francia no se debería estudiar nunca en francés, en Inglaterra en inglés. Sí, en Alemania alemán, porque lo aprenden en la calle, claro. Claro, lo aprenden en la calle. Y hay otras lenguas. En Italia hay unas 20 lenguas. En Francia hay más lenguas que aquí. En Alemania hay también lenguas. Hay tantas como aquí. Y ese argumento viene a decir, entonces, a estudiar en sorabo en Alemania, a estudiar en bretón exclusivamente en Francia, o en provenzal, o en sardo en Italia. Es absurdo, nadie se lo plantea, solamente este país de perros verdes que somos nosotros. Es el único país en el que la lengua, digamos, del Estado está minorizada. No, está prohibida directamente. En los proyectos lingüísticos está prohibida como lengua vehicular. Se plantean los proyectos lingüísticos como lengua vehicular para asignaturas no lingüísticas el inglés, pero nunca el castellano. En fin, esto. Y luego, pedagógicamente, hay que tener en cuenta una cosa. El nivel culto de un idioma se estudia en la escuela. Si desde los 0 a los 18 años un idioma, en este caso el castellano... Claro, la gramática se estudia en la escuela, no se puede estudiar en la calle. Pero el vocabulario culto, el razonamiento, la facilidad del lenguaje. Si de los 0 a los 18 años una lengua no es lengua de enseñanza, queda invalidada como lengua de cultura. Será lengua de calle. Servirá para decir qué tal está usted, buenos días, pero no para elaborar un discurso complejo jurídico, un discurso científico, un discurso humanístico, literario, y tal vez es lo que se pretende. Y tal vez igual es lo que se pretende. Es decir, bien, el castellano tiene la fuerza suficiente para ser aprendido en la calle, pero que no sea lengua de cultura. Se está consiguiendo una diglosia al revés. La lengua de prestigio va a ser la lengua propia de Baleares, la que se llama propia, porque propia debería ser la lengua de los ciudadanos, por lo tanto también el castellano, que es la lengua de la mayor parte de la población de Baleares, la lengua materna. Estas lenguas, si no se utilizan en la escuela, quedan como lengua de calle, como lengua vulgar, vamos a decirlo, poco prestigiosa. Entonces se va a asociar la cultura o la alta cultura solo a una lengua, a la lengua de aquí, a la lengua de Baleares, el catalán, ni siquiera al mallorquín, al catalán. Y todas las subvenciones irán a un punto determinado y todos los premios irán a un punto determinado. En fin, estamos ante un proceso de ingeniería que es digno de regímenes totalitarios. Lo que pasa es que, a pesar de eso que usted comenta, la realidad es que, y así lo demuestran también las estadísticas y los datos, ¿no? Es que todo este proceso en el que ya llevamos muchos años de inmersión lingüística tampoco está dando sus resultados, ¿no? Y que, bueno, al final no da sus resultados porque, bueno, la gente al final es libre, ¿no? Para elegir en qué idioma quiere manifestarse y quiere comunicarse, ¿no? Y
y hay también unos procesos externos, una inmigración que también influye y al final, bueno, no se está consiguiendo eso que seguramente algunos pretendían con todo este aparato y con toda esta ingeniería, ¿no? Sí, yo creo que lo que se produce es un efecto rechazo. Es como en la antigua educación franquista, donde el exceso de adoctrinamiento provocaba un rechazo. O la educación excesivamente religiosa provoca un rechazo. O una adhesión fanática o un rechazo. Y lo que se produce es un rechazo. Si naturalizamos el bilingüismo en la escuela, ganará el catalán. Y ganarán los dos idiomas. Con la imposición de una inmersión artificial que no está basada en la realidad, porque la realidad es bilingüe, lo único que se va a generar es un fracaso, como parece ser que apuntan las estadísticas, de que el catalán pues, no se utiliza como pretenden los defensores de la inmersión lingüística. Se utiliza menos o proporcionalmente menos que antes. No es cierto que se hable menos el catalán, en números brutos se habla, creo que más que antes, pero proporcionalmente a la población no, debido a la inmigración y al crecimiento de población. Tengamos en cuenta que desde 1950 se ha triplicado la población de Baleares, pero no por nacimientos de matrimonios o parejas baleares, sino por inmigración. Este es el mundo. Claro, se puede llegar a esa contradicción de que se conoce más, pero se habla menos. Exactamente. O se practica menos, sí. Aunque se conozca más. Se conoce más, y por más personas. Se practica menos. Muy bien, pues Julián Ruiz Bravo es el portavoz de Escuela de Todos, con lo que hemos hablado estos últimos minutos. Bueno, han quedado claras sus posturas y sobre todo esa crítica hacia el actual gobierno en cuanto a ese sistema lingüístico, modelo lingüístico en las escuelas en el que se ha avanzado poco y se ha cambiado poco con respecto a el anterior ejecutivo del Pacto de Esquerras. Señor Ruiz Bravo, gracias por estar con nosotros, muy amable. No sé si quiere apuntar alguna cosa más. Bueno, se me olvidó antes un argumento, no sé si tengo tiempo para... 30 segundos, adelante, sí, rápidamente. Suelen decir los defensores de la inmersión que la única manera de promocionar el catalán es la inmersión. Eso es un dogma que no está escrito en ningún sitio. ¿Por qué solamente se puede promocionar un idioma con la inmersión? ¿No? Una enseñanza bilingüe promociona también ese idioma y además favorece porque va a competir con otro idioma fuerte. Cuando compites con un idioma fuerte, cuando convives con otro fuerte, te conviertes en fuerte. Cuando eliminas al fuerte, te conviertes en débil. Ganaríamos mucho pedagógicamente y en la defensa del catalán, o para los que lo quieran llamar mallorquín, el que las dos lenguas se utilizaran de forma natural en nivel culto en la escuela, desde los 0 a los 18 años. Muy bien, pues nos quedamos con ese último mensaje y argumento. Gracias por estar con nosotros y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por darme voz y dar voz a Escuela de Todos. Muy bien, gracias.